Hola a todas y a todos. A continuación os presentamos nuestra comunicación para el 14º Congreso Estatal del Trabajo Social titulado La importancia de la valoración de la dependencia social y los factores sociales en el sistema para la autonomía y la atención a la dependencia, cuyas autoras son Belén Novillo García y Marta Cubero García. La finalidad de este estudio es analizar el concepto de dependencia social y presentar una herramienta de trabajo que nos permita valorar los factores sociales dentro del sistema para la autonomía y atención a la dependencia de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre. Los objetivos de este trabajo son la valoración de los factores sociales a lo largo del proceso del reconocimiento de la situación de dependencia y la elaboración del programa individual de atención y, por otro lado, la puntuación de los factores sociales para poder acceder a los servicios y prestaciones del catálogo de prestaciones del SAD y para determinar la intensidad de los servicios. En cuanto a la justificación, partimos de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, que ha supuesto la consolidación del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. También partimos del hecho de que cualquier persona a lo largo de su vida se puede ver afectada por una situación de incapacidad de carácter crónica que le lleve a encontrarse en un estado de dependencia, precisando de servicios y prestaciones públicas para poder desempeñar las actividades básicas de la vida diaria. Por otro lado, la prioridad en el acceso a los servicios estará determinada por el grado de dependencia y a igual grado por la capacidad económica del solicitante, como se recoge en el momento actual en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre. Hasta el momento, esta ley no contempla los factores sociales que determinan la situación social de una persona. Y existe un grupo de población que al final de su vida, durante todo el proceso vital, acaba desarrollando lo que nosotras consideramos dependencia social. La Ley 8/2011 de 2 de junio precisamente promueve el derecho de que cualquier persona con discapacidad cuente con los apoyos necesarios para poder ejercitar su capacidad jurídica y promover su autonomía personal. Todo ello se considera necesario para alcanzar un conocimiento completo de la situación y las necesidades sociales de aquellas personas que se encuentran en situación de dependencia, a fin de facilitar el acceso a las prestaciones y servicios del catálogo del SAD. Como experiencias previas existen varias, pero aquí recogemos el Real Decreto 1971-1999 de 23 de diciembre del procedimiento para el reconocimiento de la declaración y calificación del grado de minusvalía, que contempla los factores sociales complementarios. Y por otro lado, también nos ha parecido importante recoger la Orden 1377/1998 de 13 de julio de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se regula la tramitación de solicitudes y adjudicación de plazas en centros residenciales de atención a personas mayores que integra la red pública de la Comunidad de Madrid. Según esta orden, se tenía en cuenta un baremo que se aplicaba a criterio razonado del trabajador o la trabajadora social. En cuanto a la metodología utilizada en esta investigación, se trata de una investigación realizada mediante una revisión documental sobre diferentes escalas de valoración social en personas mayores, personas con discapacidad y con enfermedad mental. A lo largo de esta revisión documental, lo primero que se ha hecho es una investigación bibliográfica, al mismo tiempo que también se han ido realizando revisiones narrativas. Se ha tomado como unidad de análisis los propios documentos que hemos ido revisando a lo largo de la investigación y finalmente se ha iniciado una selección de indicadores sociales esenciales en el proceso vital de la persona para después seleccionar aquellos indicadores que a nuestro parecer podían influir en la capacidad de cualquier persona a la hora de realizar las actividades básicas de la vida diaria.
Como resultados, destacar el diseño del baremo que a continuación nos vamos a presentar, que nos va a permitir valorar los factores sociales que debemos tener en cuenta a la hora de elaborar el programa individual de atención. Se trata de recoger, en definitiva, los factores sociales que cuentan con mayor peso en la vida de cualquier persona. Dicho instrumento deberá ser aplicado por un profesional del trabajo social. La primera parte del baremo trata sobre el factor sociofamiliar, al que le hemos dado una puntuación de 20 puntos. Este indicador está a su vez dividido en 6 indicadores. Por un lado tenemos la situación familiar, en la que contemplamos el estado civil, si la persona tiene hijos, no tiene hijos, si viven solos, cuáles son los motivos por los que viven solos, si la persona rota por varios domicilios. A continuación valoramos las redes sociales, es decir, si cuenta con apoyos familiares y vecinales, cuenta con apoyo familiar, cuenta con apoyo vecinal o redes de apoyo, participación social, si participa en centros de mayores, en asociaciones de vecinos, en redes vecinales. Apoyo social, es decir, instrumental, económica e información, si cuenta con un servicio de ayuda a domicilio, si cuenta con un servicio de teleasistencia, si acude a algún centro de atención diurna. Si existe sobrecarga del cuidador, si el cuidador es un familiar, si hay un solo cuidador, si el cuidador es contratado, si el cuidador es un familiar y además del familiar también existe un cuidador contratado. Si existe una situación de desprotección o protección, valorando las necesidades sentidas de las personas respecto a su situación de dependencia, es decir, el reconocimiento de las personas sobre sus propias limitaciones físicas y sociales, si la persona cuenta con habilidades que muestra la persona, capacidad de comprensión y comunicación, la valoración de desprotección en el sentido de dictaminar si peligra la integridad física o psíquica de la persona, la capacidad de defensa y del ejercicio de sus derechos a la hora de enfrentarse a factores de riesgo de su integridad física. Si a pesar de los factores de desprotección que presenta la persona, esta tiene factores familiares de protección que compensan, apoyan y salvaguardan su integridad. Y por último, estaría la situación social anterior a la valoración de dependencia, y este ítem puntúa otros reconocimientos anteriores en otros tribunales médicos o sociales que la persona tiene antes de dicha valoración, como puede ser un certificado de discapacidad, una incapacidad laboral o una medida de apoyo judicial. El segundo bloque estaría compuesto por los recursos sociales, a los que le hemos dado una puntuación de 10 puntos. Y por un lado tenemos los recursos sociales, dentro de los cuales recogemos la vivienda y contemplamos el tipo de vivienda, si la vivienda es en propiedad, en alquiler, si es una vivienda cedida por algún familiar u otra persona, si es una infravivienda. Si la vivienda cuenta con barreras arquitectónicas, es decir, si es una vivienda en altura sin ascensor, si tiene bañera, si se trata de una vivienda de varias plantas sin mecanismos de elevación para el acceso, si es una vivienda que no cumple con condiciones de habitabilidad adecuadas, entendiendo por condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene, y el acceso a servicios comunitarios, como pueden ser el centro de salud, centro municipal de servicios sociales municipales. Y dentro de este apartado tendríamos la interacción de la persona con su entorno más próximo, es decir, si utiliza los recursos comunitarios, si cuenta con recursos sociales, si cuenta con recursos de salud, es decir, si hace uso de todos estos recursos y tiene acceso a los mismos. A continuación pasaríamos a la parte de la discusión y en la parte de la discusión recogemos que cada uno de los ítems principales les hemos otorgado una puntuación máxima, de tal manera que lo que hemos intentado es otorgar un valor absoluto según el criterio profesional del o de la trabajadora social.
El trabajador, la trabajadora social tiene que realizar una valoración de la situación concreta de la persona que se encuentra en situación de dependencia para determinar la puntuación final dentro del margen establecido. El resultado final de la valoración de los indicadores sociales recogidos en el baremo se van a ajustar a alguna de las siguientes situaciones. Recogemos 3 tipos de riesgo. El riesgo leve, que equivaldría a una situación de dificultad social y a la que otorgamos de 0 a 10 puntos. Un riesgo moderado, que equivaldría a una situación de desprotección, al que otorgamos una puntuación de 11 a 20 puntos, y un riesgo grave, que equivaldría a una situación de desamparo, al que otorgamos de 21 a 30 puntos. En base a las situaciones definidas anteriormente, se considera que la intensidad de protección para el servicio de teleasistencia, servicio de ayuda a domicilio y servicio de promoción de autonomía personal debería ser el siguiente. En el caso del servicio de teleasistencia, es un servicio que entendemos que se debe prestar a cualquier persona que se encuentre en situación de dependencia, independientemente de que su situación sea de dificultad social, de desprotección o desamparo, ya que se considera que es un servicio de carácter preventivo. En cuanto al servicio de ayuda a domicilio, aquí sí que diferenciamos que en función de la situación en la que se encuentra cada una de las personas que están en situación de dependencia, determinamos una intensidad de protección diferente. En el caso de que la persona en situación de dependencia se encuentre en una situación de riesgo grave, es decir, en situación de desamparo, para aquellas personas que tengan reconocido un grado 1 de dependencia, deberían contar con 20 horas. Para aquellas que tengan reconocido un grado 2, 45 horas, y para aquellas que tengan reconocido un grado 3, 70 horas. Siempre hablamos de horas mensuales. Para aquellas personas que tengan reconocido un grado de dependencia y se encuentren en una situación de riesgo moderado, es decir, se encuentren en situación de desprotección, cuando tengan reconocido un grado 1 de dependencia, se les reconocerían 15 horas, cuando tengan reconocido un grado 2, 35 horas, y cuando tengan reconocido un grado 3, 60 horas. Como decía anteriormente, siempre hablamos de horas mensuales. Y para aquellas personas que se encuentren en situación de dependencia, en una situación de riesgo leve, es decir, en dificultad social, y tengan reconocido un grado 1, se les reconocerían 12 horas, aquellas que tengan reconocido un grado 2, 21 horas, y aquellas que tengan reconocido grado 3, 46 horas. Por último, consideramos que el servicio de promoción de autonomía personal se podría compatibilizar tanto con el servicio de teleasistencia como con el servicio de ayuda a domicilio, independientemente de que se trate de una situación, de que la persona se encuentre en una situación de dificultad social, desprotección o desamparo, ya que es fundamental favorecer la autonomía de las personas que se encuentran en situación de dependencia durante el mayor tiempo posible. Es decir, hay que intentar que la persona pueda permanecer en su domicilio, en su entorno habitual, durante el mayor tiempo posible. Por tanto, una vez aplicado el baremo, ante el mismo grado de dependencia, menor capacidad económica y mayor puntuación resultante en la valoración de los factores sociales, se deberá dar prioridad a aquellas personas que se encuentren en situación de mayor desprotección o desamparo. De este modo, podrían ser incluidos en la lista de acceso a cualquiera de los servicios según la puntuación determinada en cada una de las siguientes situaciones. Para aquellas personas que se encuentren en situación de riesgo grave, es decir, en situación de desamparo, una vez que tuvieran reconocida la situación de dependencia, se les asignarían 9 puntos adicionales. Para aquellas personas que se encontraran en una situación de riesgo moderado, es decir, en una situación de desprotección, una vez que tuvieran reconocido un grado de dependencia, se les asignarían 6 puntos adicionales. Y para aquellas personas que se encontraran en una situación de riesgo leve, es decir, que se encontrasen en situación de dificultad social, una vez tuvieran reconocida la situación de dependencia, se les asignarían 3 puntos adicionales.
Por todo lo dicho anteriormente, podemos concluir que los factores sociales que describen y definen la vida de las personas en interacción con su medio determinan y añaden dependencia social a su vida. En el procedimiento de la valoración de la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, tenemos que contemplar estos factores sociales, ya que pueden incrementar la dependencia física o psíquica de una persona. Por otro lado, consideramos que el riesgo social depende de las condiciones del entorno en el que vive el individuo. Por tanto, no debemos olvidar que muchos de los factores sociales recogidos en el baremo presentado pueden generar riesgo social, y esta situación de riesgo social puede llevar a convertirse en una situación de desprotección social para aquella persona que se encuentre en situación de dependencia. Y son fundamentales, por tanto, tenerlos en cuenta a la hora de elaborar el programa individual de atención a fin de determinar el orden de prelación de los servicios y la intensidad de la protección. El informe social y el diagnóstico social, por tanto, como herramientas propias del trabajo social, nos van a permitir extraer los datos contrastados y un juicio profesional en base a los indicadores sociales recogidos en el baremo presentado. Esto va a añadir valor a la elaboración del programa individual de atención, ofreciendo de esta manera una respuesta más personalizada y más integral afín a las necesidades de las personas que se encuentran en situación de dependencia. Por último, decir que es una cuestión de justicia social el lograr que las personas más vulnerables y con mayores indicadores de desprotección y exclusión social puedan acceder de manera prioritaria al catálogo de servicios y prestaciones de la Ley 39/2006. Muchas gracias.